Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de electrónica. Entonces, el tema de hoy es semi y sumas lógicas. ¿Sí? Entonces, comencemos. Bueno, muchachos, entonces, comenzamos con las sumas lógicas. Para poder entender todo el proceso de sumas, sumadores completos, medias sumas, entonces hay que entender el proceso de sumas lógicas. Entonces aquí les pongo 3 sumas para que podamos entender ese concepto básico para poder llegar a un conocimiento más grande después. Entonces, 1 más 0 es 1. En ese caso no hay problema, ¿sí? Porque no, pues es una simple suma, entonces no hay ningún problema. Ahora aquí tenemos 1, 1 más 1, 1. En decimal, ¿cómo sería? Sería 3 más 3. Es igual a 6. 6 pasémoslo a binario. Entonces dividimos entre 2, nos da 3, da 0. Dividimos entre 2, 1. 1, 1, 0. Ahora vamos a hacer la suma. Entonces, aquí es muy importante que presten atención a lo que voy a hacer porque esto se basa casi todo el ejercicio. Entonces, tenemos que 1 más 1 es 0 y llevo 1. 1 más 1 más 1 son 1, 1. Este numerito que tenemos acá, que se llama el carry o acarreo, es supremamente importante que entiendan esto. Hagámoslo por partes. Entonces esta es una suma de 1 más 1, ¿sí? ¿Cuánto es en decimal 1 más 1? Sería 2. Y 2 en binario es 1, 0. Entonces por eso yo pongo este 0 acá y paso este al acarreo. Entonces, de esta manera entendemos qué es el carry, es el número que llevamos de la suma anterior. ¿Listo? Entonces ya después de que sumamos esto, ya es tan simple como coger y sumar este. Entonces 1 más 1 es 0 y llevo 1. 1 más 1 más 1 es 1 y llevo 1. 1 más 0 es 1. 0 más 0, 0. 1 más 1 es 0 y llevo 1. 1, 0, 1 es 0 y llevo 1. 1 más 1 más 1 es 1, 1. Tenemos el medio sumador. Sumamos lógicamente. Un medio sumador y es un tenemos sumador en capaz de cuenta sumar el carry, dos datos que de un es solo bit súper importante y que lo produce entiendan. Es un bit súper de importante acarreo de salida. Entonces, ¿cómo se muestra en el Seguimos siguiente adelante. diagrama de bloques? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entra, la dirección de la flechita nos dice como la dirección del bus de datos hacia dónde va. ¿Sí? Entonces, entra A, entra B y sale la suma y el acarreo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando sumamos dos números de un solo bit, la posibilidad de que nos den otro número de 2 bits, pues se tiene que contemplar. Por eso es que estos son dos números, o sea, A es un número, B es otro número y este CS es un solo número. Entonces, la manera como realiza la suma y produce el acarreo del medio sumador se desglosa en la siguiente tabla de la verdad. Entonces, 0 más 0 es 0 y 0 de acarreo. 0 más 1 es 1 y 0 de acarreo. 1 más 0 es 1 y 0 de acarreo. 1 más 1 es 0 en suma y 1 en acarreo. Entonces, de esta manera obtenemos la tabla de la verdad y procedemos a sacar las fórmulas del circuito.
Solución del medio sumador. Entonces tenemos nuestra tabla de la verdad, que anteriormente la buscamos. Y sacamos las fórmulas. Entonces C es igual a A por B, ¿sí? Y S, esta es la salida del XOR. Entonces sería A XOR B. Perfecto. Voy a borrar esta C que quedó fea. Sí, perfecto. Esto, entonces tenemos las respuestas y pasamos a dibujar el circuito. Entonces vemos que el XOR entonces nos da la salida de S, ¿sí? Este es este, y este AND es C. Y de esta manera obtenemos medio sumador. Ahora voy a ¿qué? A simularlo en Proteus para que vean.
Ahora voy a montarlo en Protoboard, ¿sí? Entonces, estos son los datasheets necesarios para poderlo montar, ¿sí? Entonces, tenemos la compuerta AND 74LS08 y el 74LS86, que es el EXOR. Aparte, pues necesitamos los LED, necesitamos los switch. Y también, entonces les voy a decir el color de cada entrada de cables que utilicé. A es amarillo y B azul. Entonces, de esta manera, entonces vamos a ver el video de cómo monté el circuito. Listo, entonces ahora ya sabemos cómo hacer el medio sumador. Ahora simplemente hacemos un sumador completo de un bit.
El medio sumador no puede ser interconectado con otros medios sumadores para formar un sumador más grande. Por ello, es necesario diseñar un sumador que admita otra entrada aparte de los datos a sumar. Es decir, un sumador de 3 bits o de 3 datos de un bit. Esto es denominado un sumador completo y su diagrama de bloques es como se muestra a continuación. Entonces, izquierda se entran, la flechita nos indica la dirección de la entrada, ¿sí? La dirección de la señal. Entonces, A entra, B entra y aquí tenemos el acarreo de entrada, ¿sí? La suma de salida y el acarreo de salida. ¿Listos? Entonces, vamos, seguimos con el... En la siguiente tabla de la verdad se muestra la manera como este sumador realiza su función. Entonces, 0 más 0 más 0, pues es 0. Volvemos cuando A es 0, B es 0 y el acarreo de entrada es 1, pues la suma es 1. ¿Sí? De esta manera entonces sacamos nuestro mapa de Carnot y sacamos las ecuaciones. Y lo que vemos es que como se muestra en la figura, entonces tenemos que implementar el circuito. De esta manera, entonces vemos que son dos medios sumadores con una OR de más. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones pues se convierten en esto. Y ahora vamos a ver la simulación en Proteus. Bueno, listo. Entonces, como vimos en la presentación, esto, el sumador completo se hace con dos medios sumadores. ¿Sí? Entonces simplemente tendríamos que agregar una entrada, o sea, un botón de estos. Vamos a copiar, control C. No me copió. Bueno, listo, acá no me importa. Y esto va a ser de 0, que va a ser nuestra nueva entrada. Ok. Bien. Ok. Entonces, estas nuevas maneras de conectar lo hago es para que puedan entender mejor. Se ven menos cables, ¿sí? Y se ve pues mucho más fluido. Input. Bueno, entonces este es el input. Lo rotamos, simplemente es para no tener los cables por ahí tirados y que no se vea bien y que aquí le ponemos otro de estos. Necesito otra de estos. Y este le ponemos C0, el nombre de C0. Bien, y aquí también. Entonces miren, aquí ya me sale para seleccionar. Una manera de conectar. Bueno, listo. Entonces decimos, vamos a dejar esto por aquí. Esto es C1, esto ya no es C0, sino es C1. Según el diagrama que anteriormente les expliqué en la diapositiva, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro medio sumador. Este es el medio sumador. Ahora tenemos que agregarle otro medio sumador, ¿cierto? Entonces simplemente un poquito y copiar y pegar. Y ya tenemos el otro medio sumador. Le quitamos estas entraditas, ¿sí? Porque ahora van conectados pues obviamente de diferente manera. Y este lo dejamos aquí para que sea nuestra nueva entrada. Y ponemos la entrada nueva que es C0. Bien, entonces ahora de la A y B al XOR, bien,
A y B a la AND está igual. La XOR entra a la otra XOR según el diagrama que está en PowerPoint, ¿cierto? Sencillo. Y C0 me da la nueva entrada a la AND y a la XOR. Y AND con nos falta una compuerta OR, entonces vamos a sacar la compuerta OR. Estamos montando tal cual el circuito. Ok, listo, entonces están acá, bien. Entonces va la salida de este XOR de 0. Bien, listo. Entonces el primer XOR, vamos a rectificar. El primer XOR tiene entrada A y B, bien. La primera AND tiene entrada A y B, está bien. El segundo XOR tiene entrada la salida del primer XOR, bien. Que sería A XOR B XOR C, miren la entrada. Y la segunda AND tiene entrada la salida del primer XOR, bien. Y C0. C0, perfecto. La salida del segundo XOR es S. Listos. Y la salida de la primera AND junto con la salida de la segunda AND es C1. Listos, entonces ya vamos a poner nuestro sumador completo. Entonces le damos play, vamos a ver qué pasa. Con la tabla de la verdad en mano, aquí está 1 más 1, calma, calma, calma. Entonces 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, pues es 0. 1 cuando A es 1, A es 1 y B es 0, y el carry de entrada es 0, da 1. Entonces, acuérdense que como yo acomodé los LEDs es para que me dé de esta manera. Esperen, tengo que parar aquí. Entonces sería C1 y S. Entonces de esta manera se acomodan los bits en la salida, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces ahora sí le damos play. Entonces cuando A es 1, 1 más 0, 1 más 0, 1, entonces aquí iría un 1, bien, y aquí un 0. Listo. Seguimos probando. Cuando todos los tres son unos, o sea, los tres se tienen que prender, los dos se tienen que prender, porque es 1 más 1 más 1 es 3, y como es 3 en binario, es 1, 1, entonces aquí tenemos el 1, 1. Ahora si sumamos A más C0, me tiene que dar 2, o sea, 1, 0 en binario, ¿sí? Entonces ahí comprobamos de que el sumador completo son dos sumadores, dos medios sumadores, ¿sí? Ahora vamos a mirar, estos son, este es el los datasheet necesarios para montar el circuito que teníamos. Entonces tenemos el 74LS08, que es la AND. Miren acá que tenemos 4 compuertas AND. 1, 2, 3, 4 compuertas. Y, o sea, cada circuito integrado tiene esa cantidad. Mire, la AND, la XOR, la OR,
¿sí? Entonces, aparte tenemos que entonces que la entrada A es amarilla, amarillo, B azul, C0 es verde, blue, vamos a ponerlo, C1 es gris y S de salida es rosado. Tengan en cuenta este código de colores que es importante para no perdernos en los videos. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer nuestro medio sumador a partir de vamos a hacer nuestro sumador completo a partir del medio sumador también en el circuito, ¿sí? Entonces, cómo vamos a hacer? Con el esquema que estaba en las diapositivas, entonces ese mismo esquema nos va a servir para hacer esto, ¿sí? Igual, sin embargo, también ya les dejé los datasheets de los integrados que estamos utilizando para que puedan verlos. Yo ya me los sé y lo además los tengo aquí en el celular para que sea más interactiva la cosa, ¿sí? Y yo no esté mirando los datasheets ni eso. Entonces, listo. Entonces la primera XOR. La primera XOR entra A y B, como yo digo acá. Amarillo es A, B es azul. Listo. Entonces, el primer XOR. Esta es la primera XOR. Bien. Ahora, la primera AND, que es esta AND, 08 es AND, sí. Las entradas son A y B. Perfecto. Listos. Entonces ya tenemos, aquí tenemos el medio sumador. Lo único que yo hice fue eliminar los dos cables que iban hacia los LEDs. Y vamos a entonces armémoslo. Entonces el segundo XOR, la primera entrada es la salida del primero, el primer XOR. Listo. Entonces voy a coger este cable de este color azulito y listos. Y la otra entrada es C0. C0 lo voy a coger como un verde moco conocido. Mentiras. El verdecito, verde aguacate. Bien. Y de esta manera lo organizamos un poquito y listo. Entonces, de la salida del segundo XOR, tenemos S. S es rosado. Entonces, de una vez, cogemos el rosadito y nos vamos a S. Ahora, ¿cómo sacamos C? C lo sacamos con la segunda AND. Entonces, ya tenemos armada aquí la primera AND y la segunda AND. Entonces, armémosla acá, aquí arribita. ¿Listos? Entonces, bueno, no, armémosla acá. Entonces, la segunda AND. Entonces, la primera entrada de la segunda AND es la primera entrada de la segunda AND es la salida del primer XOR, que la tenemos de esta manera. Bien. Ay, ay, ay. Ok. Dos. Y C0. Entonces C0 es verde aguacate. Ok. Y la salida de esa AND, miren el datasheet, yo ya le vuelvo y les digo, yo ya me lo sé, entonces va a una de las OR que tenemos. Bien. La salida de la primera AND va también hacia, pongámoslo de otro color, pongámoslo vino tinto. Y aquí. Aquí. Perfecto. Y ya tenemos la segunda salida. La salida, la salida C, que es gris.
Entonces salimos acá. Perfecto, listo. Entonces le damos a encender otra vez el circuito. Primero pongamos todo en cero. Le damos a encender el circuito. Y entonces 0 más 0 más 0 tienen que estar todos apagados. Entonces le damos a encender y efectivamente se apagan todos. Están todos apagados, ¿sí? Entonces cuando A sea 1 y B 0 y C 0, pues nos tiene que prender el rosado. Efectivamente nos enciende el rosado. Cuando A y B son 1, se tiene que apagar el rosado y prender el gris. ¿Sí? Nos tiene que dar 2 en binario, es 1, 0, entonces 1, 0. Y la manera en que nos dé 3, o sea que los dos LEDs se prendan, es cuando sumamos 1 más 1 más 1. El acarreo de entrada también sería 1, 1. De esta manera comprobamos que está súper bien. Entonces, si ven que es súper fácil, lo único que agregamos fue una OR y listos. Entonces apagamos acá y seguimos con el video. Bueno, entonces ya vimos cómo se armaban el sumador completo, el medio sumador. Ahora imagínense para armar un sumador de 2 bits más 2 bits. Pues entonces sería casi el doble del circuito que nosotros armamos. Ahora no, hay una hay un integrado que es el 74LS83 que es un sumador binario de 4 bits, donde las sumas se proporcionan para cada bit y el acarreo resultante C4. Este 4 o el C1 o el C0 quiere decir como la posición del bit. Entonces, en esta vez está en la posición 4. Acuérdense que va del 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tendría como la posición 5. Pero pues como se comienza a contar desde el 0, entonces estos sumadores o agregadores cuentan con una mirada interna completa a través de los 4 bits y cuenta con una implementación de Ripley Carry. La lógica del sumador, incluido el carry, se implementa en su forma verdadera, lo que significa que es logrado sin necesidad de inversión lógica o de nivel. Entonces, acarreo a lo largo de los 4 bits. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que 1 más 1 más 1. Entonces, el acarreo de la anterior suma pues se va sumando respectivamente. Entonces, que voltaje de alimentación mínima es 475, máximo 525, corriente de salida es muy baja. Entonces, temperatura de operación, súper bien. Entonces, número de bit 16. Aquí el datasheet, entonces aquí vemos como lo vamos a ver. De esta manera es como la vemos en Proteus. Así se ve en Proteus, ¿sí? Las entradas de un lado y las salidas del otro lado. Y aquí es el datasheet que nosotros necesitamos para cuando lo vayamos a montar en físico. Entonces, esto es muy interesante. ¿Sí? Hacer una calculadora de esta vaina es súper tedioso, pero es bacán. Seguimos con el video de la explicación de este datasheet, de este circuito integrado. Mira, aquí tenemos el 74LS83, la conexión. Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí lo conecté yo tras bambalinas para que no nos demoráramos tanto. Entonces aquí tenemos la suma. Cuando A es 0, B es 0 y el acarreo es 0, pues entonces tiene que ser 0. Si por lo menos ponemos que 15 más 9 es 24, ¿sí? Entonces pongamos en binarios cómo sería esta suma. Binario entonces 1, 1, 1 más 1, 0, 0, 1 nos da el número en binario y lo pasamos a decimal y nos da 24. Entonces ya sabemos qué números tenemos que poner acá. Entonces, ¿qué hace A15? A15 y que B sea 9, 1, 0, 0, 1. Y la respuesta entonces es
1100 11000. Entonces, de esta manera funciona el sumador. Como antes mencioné, pues es un sumador de dos números, ¿sí? Pero de 4 bits cada uno. Entonces, yo no me ahí en la diapositiva les dejo las tripas, ¿sí? La parte interior de este integrado. Y es supremamente extenso como para montarlo en una aplicación como la que nosotros manejamos.